Bueno, muy buen día a todos y bienvenidos a esta semana, ya casi finalizando el semestre, a la presentación de seminarios de los estudiantes de octavo semestre de Medicina de la Universidad de Pamplona, referentes a rotaciones cirugía general, de cirugía de tórax. Hoy tengo el gusto de presentarles un tema súper interesante. Creo que el trauma de tórax siempre va a ser algo vigente y que cada vez que podamos hacer revisiones, pues vamos a tener un mayor conocimiento. Entonces, hoy quiero presentarles a los ponentes, a la doctora Tatiana Pacheco, a la doctora Emily Zaret Páez, al doctor David Peñaranda y al doctor Freddy Yair Peña, quienes son encargados de la presentación del día de hoy. Les pido por favor a los asistentes que cierren sus micrófonos y cámaras para que podamos aprovechar mejor la transmisión. Bienvenidos, doctores, adelante. Bueno, primero que todo, buenos días, doctor, y buenos días, compañeros. Como ya usted lo dijo, pues el seminario de hoy se va a tratar de tórax inestable o también llamado tórax azotado. Entonces decimos que el tórax inestable es la forma más grave de traumatismos cerrados que tienen una tasa de mortalidad de aproximadamente entre el 10 y el 20% y típicamente va a estar acompañado de contusión pulmonar. Este va a resultar de un trauma cerrado, produciendo una disociación completa de una porción de la caja torácica por medio de la pérdida de la continuidad ósea producida por fracturas de dos costillas en dos o más partes de las mismas. También puede establecerse un tórax inestable por separación del esternón y las costillas por fracturas de estas o por la separación de las articulaciones costocondrales. Decimos que el fragmento separado corresponde a cambios de la presión intratorácica más que a los movimientos de la pared moviéndose contrario a la pared durante la respiración. Entonces decimos que esto sería como una respiración paradójica. El movimiento paradójico del segmento fracturado va a alterar la dinámica pulmonar normal y puede producir atelectasias, éstasis de las secreciones y neumonías. Esta condición se va a observar aproximadamente entre el 5 y el 13% de los pacientes con traumatismo de tórax. También decimos que la respiración paradójica, las fracturas costales y las contusiones pulmonares me van a contribuir a que haya una hipoxemia en el paciente, siendo pues esta última, es decir, la contusión pulmonar, la principal causante de la hipoxia de acuerdo al grado y a la extensión de la lesión. Esta definición que acabo de dar se podría denominar como tórax inestable funcional, pero existen casos en los que el paciente no se encuentra con dificultad, no lo vamos a ver ni con una inestabilidad ni con una sincronía, y esto es lo que denominamos tórax inestable radiológico. En cuanto a etiopatogenia o etiología, la causa más frecuente de aparición van a ser los traumatismos sobre la pared torácica con impactos altos de energía. Por ejemplo, como ocurre en los accidentes de tránsito, los accidentes laborales, los deportes de alto riesgo y las grandes catástrofes como lo son terremotos, atentados, procesos bélicos, donde son habituales o donde vemos que las lesiones son muy comunes por aplastamiento. La consecuencia de esta va a ser la rotura de los elementos osteocartilaginosos de la pared torácica. Se dice que es más frecuente encontrarlo en adultos que en niños y jóvenes porque estos van a tener la pared torácica más elástica y van a permitir su deformación sin presentar fracturas, aunque en estos pues es mayor la incidencia de la contusión pulmonar. Vamos a tener tres mecanismos de producción, los cuales pueden ser primero aceleración, desaceleración, que este pues va a ser típico de los accidentes de tránsito. El segundo vamos a tener los impactos a gran velocidad, que estos son los que vemos en las caídas desde grandes alturas. Y por último vamos a tener la compresión directa sobre el tórax, habitual en las lesiones por aplastamiento, donde vemos que la fuerza aplicada sobre el plano costal va a ser mayor que la resistencia de la caja torácica. Pues es importante conocer el tipo y la característica del traumatismo, pues la inestabilidad torácica aislada va a ser muy poco frecuente. Lo habitual de eso pues es que se presente en un contexto de un politraumatismo con lesiones de otras estructuras como principalmente vemos cráneoencefálica, rotura de vísceras abdominales, fracturas de huesos largos o de pelvis.
Decimos que el tórax inestable va a aparecer entre el 10 y el 15% de los traumatismos torácicos y pueden provocar la muerte del paciente, o sea, va a tener una tasa de mortalidad de aproximadamente entre el 15 y el 20% de los casos. Se dice que la mortalidad va a aumentar en aquellos pacientes pues, que presenten más edad y que tengan presencia de procesos pulmonares previos, como lo es el EPOC. Ahora, para hablar de su fisiopatología, decimos, pues como ya lo dije, el tórax inestable suele coexistir con otras lesiones viscerales, tanto intra como extratorácicas, que aumentan la gravedad del cuadro clínico. Independientemente pues, de las lesiones asociadas, vamos a tener tres aspectos fundamentales en su fisiopatología. La primera pues va a ser la respiración paradójica, pues como ya sabemos, pues es el movimiento anómalo e inverso que el fragmento desolidarizado de la pared torácica realiza respecto pues al desplazamiento respiratorio normal del resto de la pared torácica, ya que va a depender pues de la magnitud de la inestabilidad que está relacionada con el número de las fracturas costales y que de pronto haya una posible fractura external. ¿Cuál va a ser su principal consecuencia? Pues la alteración de la mecánica ventilatoria, que esto me va a provocar un descenso de la capacidad pulmonar total y un descenso de la capacidad residual funcional. Y esto me va a llevar a una disminución de la ventilación alveolar. Vamos a tener que la hipoventilación debida a la alteración mecánica ventilatoria o a la disminución del nivel de conciencia del paciente me va a provocar hipercapnia y me va a provocar insuficiencia respiratoria. Anteriormente, o el viejo concepto del aire en péndulo expirado relacionado con la respiración paradójica, que aumentaba el espacio muerto anatómico, pues ya no se usa tanto y por lo general los daños sobre la pared torácica van a tener un gran impacto en la ventilación pulmonar, incluso cuando hay ausencia de los daños viscerales, pudiendo asemejar a efectos de un neumotórax abierto. Ahora, como segundo mecanismo, vamos a tener el dolor, ya que pues la respiración paradójica va a ser muy dolorosa debido pues a que va a haber un desplazamiento continuo de los focos de las fracturas. Esto va a ser provocados por la tos y por los movimientos respiratorios, por lo que el paciente con tórax inestable va a disminuir los movimientos de la pared torácica y del diafragma y va a evitar el esfuerzo de la tos pues, para no exacerbar este dolor. Esto que el paciente me hace, me va a acumular secreciones bronquiales con focos de atelectasia y el resultado final de todo esto puede desarrollar en pocos días un proceso neumónico. Y como tercer y último proceso, tenemos la contusión pulmonar. Aunque pueden coexistir otras lesiones viscerales o cuadros de ocupaciones pleurales como vemos en los neumotórax o en los hemotórax, las contusiones pulmonares van a ser las principales lesiones en el tórax inestable. La afectación parenquimatosa se puede producir por un mecanismo directo sobre el parénquima o por una hipertensión pulmonar brusca que origine, junto a la hipertensión alveolar desgarros micro y macroscópicos a este nivel. La contusión pulmonar va a producir una lesión característica que vamos a ver que es la hemorragia intersticial y la alveolar y vamos a ver lesiones de edema pulmonar local. Esto por aumento de la permeabilidad de la membrana alveocapilar. También vamos a observar que la compliancia pulmonar se va a reducir, va a aumentar las secreciones en las vías respiratorias y el cociente de la ventilación-perfusión se va a alterar. La liberación de los mediadores pueden extender esta situación a todo el parénquima pulmonar. La consecuencia pues, de esto va a ser el desarrollo de un síndrome de diestrés respiratorio del adulto con sus consecuentes alteraciones en la ventilación-perfusión y en el SHUT, seguidas por la hipoxemia severa. Decimos que la desproporción entre la ventilación-perfusión es el aspecto fisiopatológico que más contribuye al deterioro de la ventilación, provocando pues la hipoxemia subsecuente. A esta hipoxemia, como ya lo dije pues al principio, se le va a añadir la hipercapnia y la acidosis que me van a agravar el cuadro de la insuficiencia respiratoria y por último la acidosis me va a facilitar la infección en las zonas que pues están afectadas, pudiendo desarrollar neumonías que me van a agravar la insuficiencia respiratoria.
Bueno, en cuanto al diagnóstico, tenemos que este es clínico y requiere la evaluación del mecanismo de lesión, de un examen físico y de estudios radiográficos. En cuanto al mecanismo de la lesión, como ya lo mencionó mi compañera, pues el accidente automovilístico es uno de los principales causantes del tórax inestable. Es importante algunos datos que nos pueden proporcionar el equipo de paramédicos, como por ejemplo la deformidad del volante, si el choque fue frontal o lateral y con qué velocidad, alta, media o baja velocidad, la presencia o ausencia de airbags frontales y laterales y la presencia del cinturón de seguridad que nos puede proporcionar información sobre la posibilidad de una fractura external o costal versus la contusión de la pared torácica. El signo característico en estos pacientes va a ser el movimiento paradójico del segmento de la pared torácica afectada durante la respiración, de modo que el segmento inestable se colapsa durante la inspiración, es decir, se deprime, y se expande durante la expiración, es decir, se mueve lateralmente. Esto sucede debido a que la inspiración, las presiones intratorácicas negativas disminuyen y pues dificultan la expansión del pulmón, mientras que la expiración lo que hace es que este movimiento paradójico disminuye las presiones intratorácicas positivas, dificultando la expiración. La sintomatología con la que suelen ingresar estos pacientes suele ser un dolor intenso de la pared torácica y una gran dificultad respiratoria. Estos signos habitualmente pues son muy frecuentes, pero también son inespecíficos. El paciente también suele ingresar con inquietud y con agitación y puede ingresar con signos de insuficiencia respiratoria, como por ejemplo la taquipnea. Al examen físico, entonces, a la inspiración, podemos observar el movimiento paradójico y la presencia de hematomas. A la palpación vamos a buscar signos que determinen la presencia de fracturas costales, como por ejemplo un dolor localizado, la presencia de crepitación o la presencia de enfisema subcutáneo que sugiera la presencia de posibles complicaciones. Es importante también determinar la simetría de la expansión torácica, es decir, que haya una adecuada amplexión y amplexación. En cuanto a la percusión, podemos encontrar hipertimpanismo o matidez, esto con aras a descartar patologías concomitantes como neumotoras y hemotoras respectivamente, y en la auscultación podemos encontrar un murmullo vesicular disminuido si hay presencia de neumotoras, hemotoras o contusión pulmonar. Es importante tener en cuenta que se puede presentar cianosis, pero esto es más que todo un signo tardío, por lo tanto pues no lo vamos a encontrar en la evaluación del paciente inicialmente, y también el movimiento paradójico no puede ser tan evidente en los pacientes obesos o en el tórax inestable posterior. Tenemos que el tórax inestable habitualmente se subdivide en 3 categorías dependiendo de dónde se dé la fractura, si en el ángulo anterior, posterior o a nivel lateral de la costilla. Entonces el tórax inestable anterior pues se da en el ángulo anterior de la costilla. Este se suele acompañar de lesiones en ambas cavidades pleurales. Su pronóstico es más grave y aquí el movimiento paradójico va a ser significativo. Este lo podemos ver en las radiografías B y C, que es una radiografía tanto como pre como postoperatoria de un paciente con una tórax inestable anterolateral. El tórax inestable posterior es poco frecuente. Aquí el movimiento paradójico no va a ser tan significativo debido a que pues, primero el paciente habitualmente va a estar en una posición supina y los focos de la fractura pueden estar inmovilizados por el músculo dorsal ancho o por la escápula. Esto se ve pues, en la radiografía número D y E, tanto pre como postoperatoria. El tórax inestable lateral o puramente costal está relacionado con el lugar del impacto y su tamaño y la cuantificación de la respiración paradójica son más variables. Estos pacientes también se pueden presentar en el contexto de un shock hipovolémico caracterizado por hipotensión, taquicardia o pulsos débiles. El foco de la hemorragia puede estar localizado a nivel de tórax como un hemotórax, también puede estar a nivel abdominal o en la presencia de fracturas asociadas como pélvicas o en las extremidades tanto superiores como inferiores. Tenemos que las principales complicaciones o patologías asociadas con el tórax inestable son el neumotórax, el hemotórax y el
traumatismo cardíaco. En el traumatismo cardíaco siempre es muy importante tenerlo en cuenta en los traumatismos cerrados o en lesiones que se den a niveles del área precordial, y aquí es recomendable enviar un ecofast para determinar la presencia de sangre en la cavidad pericárdica. En estos pacientes se envía pues una pulsioximetría y la determinación de los gases arteriales, ya que pues en ellos, como mencionó mi compañera, predomina la hipoxemia, la insuficiencia respiratoria y suelen cursar con una acidosis tanto respiratoria como metabólica. Varios factores van a contribuir a estas anomalías en el intercambio de los gases. Entonces, por ejemplo, el dolor intenso va a alterar la inspiración y la tos normales. Esto pues va a crear áreas desiguales de ventilación-perfusión. También la derivación pulmonar se va a afectar debido a las secreciones retenidas, a la atelectasia y a la contusión pulmonar subyacente. En cuanto a los exámenes que se envían, tenemos un hemograma, pruebas de función renal como un creatinina, y en los pacientes con un tórax inestable anterior, en donde exista fractura external, se recomienda enviar enzimas cardíacas tales como troponinas o CKMB. El electro y el ecocardiograma también cuando se sospechen lesiones cardíacas para determinar pues anomalías en la conducción e isquemia miocárdica. En cuanto a los estudios radiográficos, inicialmente pues enviamos una radiografía de tórax en donde nos puede mostrar la presencia de fracturas costales en múltiples sitios, causando o determinando el diagnóstico de tórax inestables hasta en un 70% de los casos. Sin embargo, en la actualidad, como el estudio de referencia es la tomografía computarizada con enfoque tridimensional, dado que caracteriza mejor las fracturas costales y la presencia de complicaciones o lesiones asociadas como neumotoras, hemotoras y contusión pulmonar. Este es un cuadro que nos muestra los signos de las patologías o las lesiones torácicas que son rápidamente letales. Entonces, por ejemplo, en el tórax inestable vamos a tener una frecuencia respiratoria y una frecuencia cardíaca elevadas. La presión arterial puede estar normal siempre y cuando pues, el paciente no llegue choqueado. La saturación de oxígeno lo podemos encontrar baja o normal, y la presión venosa yugular en los límites normales. No va a haber una desviación de la tráquea. El signo característico igualmente es el movimiento paradójico de la pared torácica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este signo puede desaparecer cuando al paciente se realice una intubación. Entonces, en aquellos pacientes que ya lleguen al servicio de urgencias con una intubación, el tórax inestable se va a caracterizar más que todo por estudios radiográficos. Siguiente. En cuanto al tratamiento, tenemos que los tres pilares del tratamiento van a ser una analgesia, un manejo del dolor adecuado, una adecuada ventilación para el paciente y la adecuada fijación o estabilización de la fractura, y ya posterior a esto, pues una adecuada rehabilitación. Como estos pacientes se presentan en un contexto de trauma, entonces siempre tener en cuenta el ABCDE para descartar aquellas lesiones que son potencialmente letales y que ponen en peligro inmediato la vida del paciente. En cuanto a la reposición de líquidos, se dice que esta debe ser muy limitada, dado el edema que tiene pues añadido la patología. En caso de que los pacientes necesiten reposición de líquidos, se prefiere que se realice con sangre o con plasma, con un catéter intraarterial siempre para monitorizar, y en caso de que se realice, por ejemplo, una sobrecarga de la volemia de manera iatrogénica, se pueden utilizar diuréticos tales como la furosemida. La analgesia adecuada facilita tanto una higiene pulmonar como la movilización temprana del paciente. La higiene pulmonar también es uno de los pilares del tratamiento conservador. Se realiza a través de la instauración adecuada de una fisioterapia respiratoria con aerosoles y broncodilatadores que facilita la eliminación de secreciones y mejora la dinámica ventilatoria. Esta también se puede hacer a través de una broncoscopia flexible. En cuanto a la analgesia, se puede realizar por vía oral o intravenosa, aunque es más frecuente la vía intravenosa. Los opioides sistémicos, tales como el fentanilo o el sulfato de morfina, pueden proporcionar un alivio adecuado del dolor. La analgesia controlada por el paciente en infusión continua mejora las puntuaciones del dolor, sin embargo, pues puede causar una depresión respiratoria. Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el ketorolaco y la indometacina, han demostrado ser eficaces para el tratamiento del dolor leve a moderado de la pared torácica. Se dice que son particularmente útiles cuando se usan en asociación con la analgesia controlada por el paciente o con la analgesia epidural. Sin embargo, los AINES pueden estar limitados en aquellos pacientes traumatizados que tengan asociados una insuficiencia renal aguda o úlceras gástricas por estrés.
El bloqueo del nervio intercostal con bupivacaína es útil para el tratamiento del dolor de una fractura costal aislada. Sin embargo, en las fracturas costales múltiples se van a requerir varias inyecciones y pueden causar como efectos adversos. Entonces, primero pueden causar como un mayor dolor en la pared torácica, pueden predisponer a un neumotórax, a una infección local o a una toxicidad por el anestésico local. La analgesia epidural pues ha demostrado ser muy eficaz para el control del dolor agudo en la lesión de la pared torácica, disminuye los movimientos paradójicos hasta límites casi normales. Esta adicionalmente mejora la higiene pulmonar, ya que hace que el paciente respire profundamente, tosa con una mayor eficacia y participe activamente en la fisioterapia respiratoria. Efectos adversos de la analgesia epidural son, por ejemplo, la hipotensión, puede predisponer también a una depresión respiratoria o a una infección en el sitio, pero sin embargo se sigue considerando como una terapia muy exitosa. El bloqueo paravertebral torácico es una técnica mediante la cual se inyecta un anestésico local a lo largo de las vértebras torácicas. Esto lo que proporciona es una analgesia ipsilateral sobre una distribución dermatómica y, a diferencia de la analgesia epidural, no minimiza la posibilidad de tener una hipotensión secundaria. En cuanto a la ventilación mecánica, como ya dijimos, es muy probable que estos pacientes tengan una contusión pulmonar asociada. Se cree que incluso la contusión pulmonar, más que el movimiento paradójico, es el responsable de la insuficiencia respiratoria y por tanto la ventilación mecánica, o también denominada estabilización interna o neumática, constituye como la principal modalidad terapéutica en esta patología. Puede realizarse de manera no invasiva o invasiva. En cuanto a la no invasiva, se acepta el empleo de ventilación mecánica con presión positiva continua en las vías respiratorias. Se dice que pues esta metodología evita la ventilación invasiva en algunos pacientes que no estén críticamente enfermos y permite disminuir la incidencia de atelectasias y de neumonías. Sin embargo, la invasiva pues es el gold estándar del tórax inestable grave que se acompaña de insuficiencia respiratoria. Esta insuficiencia respiratoria se va a manifestar con un aumento del trabajo respiratorio, con una hipoxemia progresiva y con una hipercapnia. La ventilación con presión positiva, bien sea no invasiva o mediante intubación traqueal, lo que hace es que mantiene la presión pleural positiva y proporciona una mayor estabilidad al segmento inestable. En pacientes que tengan lesiones graves concomitantes, por ejemplo, un traumatismo craneal, se requiere intubación y ventilación mecánica. El tratamiento para pacientes con tórax inestable y contusión pulmonar grave es la ventilación mecánica prolongada con traqueotomía precoz, considerándose como la regla de manejo en este grupo de pacientes. Bueno, ya en el manejo quirúrgico del paciente con tórax inestable tenemos que pues el manejo de esta patología pues ha ido evolucionando significativamente pues a lo largo de los años, pero todas estas concluyen o confluyen en que es de suma importancia restaurar lo que es la integridad de la pared torácica para evitar pues posteriores complicaciones en el paciente. Entonces, hay intervenciones antiguamente que se utilizaban para mantener al paciente, que eran como por ejemplo el entablillado externo, o lo que pues nombraba Emilio ahorita, que pues era la estabilización interna pues mediante ventilación con presiones positivas, que esto pues lograba mantener lo que era la presión pleural positiva y pues daba una mayor estabilización pues al segmento que pues estaba fracturado, que estaba lesionado. Pero en los pacientes eso no era totalmente suficiente y debía ofrecerse una mayor solución, ya que pues luego los pacientes empezaban a tener compromiso respiratorio o anomalías en el intercambio de gases y la estabilización interna pues no era suficiente. Pues para esto se optaba por lo que era la estabilización completa o la osteosíntesis costal, que lo que busca en el paciente es primero evitar la respiración paradójica, segundo pues disminuir lo que es el dolor y tercero pues de evitar lo que es una deformidad estética. ¿Esto con el qué fin? Con el fin de mejorar lo que es la motilidad torácica o recuperar la motilidad torácica normal y mejorar o normalizar lo que es la mecánica ventilatoria en el paciente. Pues ya como mencionó mi compañera, la analgesia pues es
una parte importante pues en el manejo del paciente, pero también lo que es el manejo de la asepsia en el paciente, ya que pues una de las principales complicaciones pues de esta patología pues es la neumonía. Entonces la fijación quirúrgica pues con reducción abierta y fijación interna de las costillas pues es un método, o la osteosíntesis es un método pues que se utiliza para lograr darle estabilidad al tórax y permitir pues, la mejoría del paciente. Actualmente pues se utiliza esta técnica y se efectúa en pacientes que precisan pues toracotomía de emergencia para el tratamiento pues, de las lesiones intratorácicas y pues, en pacientes en los que hayan grandes deformidades torácicas o cuando hayan transcurrido pues de 7 a 10 días y es posible que la desconexión ventilatoria pues no permita una normalización de la respiración, de la mecánica ventilatoria del paciente. Siguiente. Ya en lo que es la osteosíntesis costal como tal, se deben tener ciertas consideraciones preoperatorias. La primera es la morfología y las peculiaridades de las costillas, la variedad de las fracturas, si han sido fracturas oblicuas, si han sido fracturas conminutas, etc. Y los desplazamientos de los fragmentos óseos, ya que pues hay desplazamientos que pueden llegar a comprometer lo que es la cavidad cardíaca, el corazón, y pueden pues durante la cirugía generar un trauma cardíaco. No existe ningún método pues, de consenso, pues cuál es el mejor para la inmovilización y la osteosíntesis del tórax inestable, pero de forma general se admite que la indicación pues la debe establecer cada cirujano según su experiencia y según sus preferencias. Pues esto teniendo en cuenta pues el tipo de paciente y las variables que les mencioné anteriormente. Es imprescindible antes de cualquier cirugía o antes de cualquier osteosíntesis costal tener una tomografía tridimensional con una reconstrucción para poder planificar la intervención, pues de acuerdo a qué, de acuerdo pues al número de costillas afectadas, de acuerdo pues a la localización de las fracturas y de acuerdo al desplazamiento de estas. También pues se debe conocer la coexistencia de lesiones intratorácicas y pues la presencia o ausencia de colecciones pleurales, pues para poder tratarlas en el mismo acto quirúrgico. Siguiente. Ya en cuanto a los tipos de fijación costal, tenemos que hay pues gran variedad de métodos, hay diversidad de métodos de fijación y de tracciones externas. Los primeros que encontramos son la fijación con placas, barras y fijadores metálicos, que pues habitualmente estos se fijan directamente como con placas metálicas a las costillas y pues debido a las particularidades pues anatómicas de las costillas y a la gran variedad de lesiones que pueden generar pues los fragmentos libres de estas costillas, estas resultan muy útiles porque lo que hacen es evitar la presencia de zonas libres de las costillas que generen otras lesiones y pues estabilizar lo que es el tórax. Hay de diferentes tipos, hay placas de compresión metálica, hay varillas con fijadores laterales, placas de bloqueo con tornillos, uni o bicorticales, placas preformadas, etcétera, pero con mayor frecuencia utilizan o se destacan el uso de lo que son las placas de Judet, las placas Zenú y los anclajes fijadores de Borrell. En cuanto a las placas o agafes de Judet, se trata pues de unas placas curvas de diferentes anchuras y pues de longitudes diferentes, que lo que hacen es sujetar las costillas mediante varios pues pares de pastillas o extensiones laterales que están situadas a los extremos pues, de cada una de las costillas y pues al apretarlas estas lo que hacen es abrazar pues toda la integridad de la costilla y la fijan y la inmovilizan. La técnica pues de la colocación es sencilla y es fácil y pues permite una rápida reducción de los focos de la fractura. Pues tiene un inconveniente y es que pues requiere de abordajes quirúrgicos amplios y pues al momento de apretar las patillas laterales pues se puede comprimir o lesionar el paquete vasculonervioso intercostal. Las placas en U pues son muy semejantes, solo que pues son más pequeñas y la forma de aplicación son muy similares, perdón, a las placas de Judet,
En cuanto a su forma de aplicación, son lo que son más pequeñas. Esta es lo que, estas en lo que se diferencian de las placas de Judet, es que estas lo que buscan es evitar la lesión del paquete vasculonervioso, debido pues a que el anclaje de las patillas se realiza en el borde superior de la costilla y no en ambos bordes de la costilla. En cuanto a los fijadores de Borrelli, pues se tratan de pequeñas placas laterales que se unen entre sí pues, por una varilla plana metálica pues, que es maleable, que es moldeable, y esta se desplaza sobre ellas. Estas placas laterales se fijan en dos zonas diferentes del arco costal, y esto lo que hace es impedir el movimiento pues, de las costillas tanto de anterior hacia posterior como de superior hacia inferior. También hay placas absorbibles, que son polímeros absorbibles, pues que son de gran utilidad hoy en día, pues ya que aportan suficiente estabilidad de la caja torácica para pues resolución del proceso y evitan complicaciones pues asociados a lo que son los implantes de materiales metálicos y pues de mayor rigidez. En cuanto a los fijadores intramedulares, son agujas intramedulares que pues la verdad aportan, según pues, los artículos, poca escasa estabilidad pues en el foco de la fractura como tal, y pues son fijadores que se desplazan con facilidad, eh, pero pues son una opción pues que se debe también tener en cuenta. Siguiente. Bueno, pues para continuar, el pronóstico es algo muy importante que pues debe tener en cuenta el médico, ya que pues gracias a este pues vamos a tener como un porcentaje de la sobrevida que va a llevar el paciente ante estos tipos de lesiones. Uno de estos factores va a ser la edad, pues no va a ser lo mismo un paciente joven a un paciente ya añoso. Flagel y colaboradores establecieron en un estudio que pues a mayor número de costillas fracturadas, especialmente en pacientes mayores a 45 años, mayor iba a ser la morbilidad y la mortalidad que estos llegarían a experimentar. Ellos reportaron un 10% de mortalidad en pacientes que tenían más de 4 costillas fracturadas y un 34% en aquellos que tenían más de 8 costillas afectadas. Otro factor muy importante también son las comorbilidades, pues no va a ser lo mismo un paciente que llegue, que esté sano y surja de estos tipos de accidentes, a un paciente que ya presente cardiopatías, neumopatías o problemas de coagulación. También tendríamos lo que es la magnitud, el mecanismo y el tipo de lesión. Estos tres son muy importantes en cuanto a la magnitud, pues más que todo, ya que es las lesiones que se encuentran por arriba o por debajo de la tercera o la décima costillas, estas tienden a no ser operables. Entonces, estos van a ser muy importantes pues, para el pronóstico de estos pacientes. También el tiempo transcurrido desde que ocurrió el incidente hasta que se llevó al centro hospitalario como tal. Y el tiempo de resolución, más que todo. Esta última, muy importante, pues va a depender de la capacidad de resolución que tenga el médico ante esta situación. Es muy importante que esta resolución, este abordaje que se le aplique al paciente sea menor a las 72 horas en que el paciente haya presentado esta lesión, ya que pues se ha establecido que hay un mayor beneficio cuando se atiende a las personas o se aborda a estos pacientes antes de estas 72 horas. La disminución secundaria a lo que sería el pronóstico ya serían por complicaciones que lleve este tipo de lesión, tanto ya sea como una contusión pulmonar, complicaciones como dadas por el soporte ventilatorio o afecciones que tengan estas fracturas costales a los órganos adyacentes, ¿sí? Ya sea pulmón, corazón o vasos. Entonces, pues hay que tenerlos en cuenta. Bueno, nosotros encontramos este reporte de caso, este caso clínico, pues nos llamó la atención, era de 2018 y pues el título es Reconstrucción temprana en el tórax inestable con sistema de osteosíntesis torácico como reporte de caso. En reconstrucción temprana, pues como lo acabo de decir, van a tener una mayor resolución cuando se aborda a este paciente tempranamente. Los doctores son Enrique Castañeda Saldaña, Manolo Briceño,
César Eduardo del Castillo Peralta y Fidel Rojas Martínez. Pues como para tener en cuenta, el reporte fue financiado por los propios autores, ¿sí? Y declaran no tener conflicto de interés alguno, es decir, que lo que ellos plasmaron en este artículo no tenía nada que ver no estaba influenciado por corporativas u otras empresas. Entonces, el objetivo de este artículo, ¿cuál era? Era mostrar la estrategia de fijación costal con el sistema Extracos para minimizar errores y optimizar el tratamiento en pacientes con tórax inestable y fracturas múltiples de la región costal. El Extracos, que en inglés sería Strasbourg Coastal Osteosynthesis System, este es el único sistema de osteosíntesis torácico que no requiere de tornillos o alambres porque es un producto que se coloca y ajusta a presión, como vemos aquí en las imágenes, gracias a instrumentos de alta precisión y calidad diseñados pues, para su colocación. Prácticamente es como una abrazadera, ¿sí? Abraza la costilla por encima y por debajo de esta y así une pues, ambas partes fracturadas, brindándole mayor estabilidad. A este paciente pues llegó, es un paciente varón de 60 años de edad, natural de Ayacucho, procedente de Lima, trasladado a emergencias del Hospital Cayetano Heria de otro centro hospitalario. El paciente presentaba 10 horas de evolución en donde se le diagnosticó trauma torácico cerrado complicado con hemotoras y fracturas de múltiples costillas en hemitórax izquierdo, producto pues de una pisada de un toro. Asimismo se le encontraron lesiones en la piel en la zona perineal. Como examen físico, el paciente llegó con una presión arterial de 130-95 milímetros de mercurio, 104 pulsaciones por minuto. Lo que, como criticar del artículo que miré, pues no dicen como tal la frecuencia respiratoria. Y pues este es un sistema que es el que más se afecta en este tipo de lesiones, entonces ahí como para tener en cuenta. El paciente se encontraba despierto, presentaba un Glasgow de 15, presentaba palidez mucocutánea y pues ya en el segundo centro en donde lo atendieron, el paciente llegaba con oxígeno por máscara de reservorio a 3 litros con presencia de dren torácico izquierdo que tenía un drenaje de 1150 mililitros en 24 horas de características hemáticas oscuras. El paciente presentaba aleteo nasal, tiraje supraclavicular, taquipnea, movimiento paradójico del tórax. Entonces, como vemos, ya empieza a presentar una clínica muy característica de este tórax azotado o tórax inestable, con ese movimiento paradójico, con la dificultad respiratoria, con el uso de músculos accesorios, ¿sí? Entonces, también presentaba murmullo vesicular abolido en el tercio inferior del hemitórax izquierdo. A este se le determina por la realización de una radiografía de tórax. En esta pues se mostró una imagen compatible con lo que era el hemotórax, ¿sí? Por lo que vemos la radiopacidad que muestra y presentaba fracturas del tercer al décimo arco costal izquierdo. Como vemos aquí desde muy arriba se empiezan las fracturas, ¿sí? Vemos como la separación de esta costilla y la siguiente hasta el décimo. Entonces, como nombraron otra imagen diagnóstica, sería la tomografía axial computarizada con reconstrucción, en donde se evidenció que el paciente presentaba contusión pulmonar, presentaba hemotórax retenido, fracturas costal múltiple y de este mismo, del tercer al décimo arco costal izquierdo. En la evolución de este paciente presentó episodios de saturación, inestabilidad hemodinámica, siendo ingresado a lo que era UCI para la corrección de este estado metabólico y el manejo de su vía aérea ya por ventilación mecánica. Entonces a este paciente se le determina lo que es una intervención quirúrgica con clips de titanio Extracos, los que les presenté anteriormente, en donde en la cirugía dentro de los hallazgos se encontraron fracturas múltiples en más de 2 segmentos por cada arco costal. Entonces, como vemos, prácticamente la reja costal, las costillas se encontraban muy mal, en mal estado bueno, en este hemitórax izquierdo. A este paciente le realizan lavado de la cavidad y decorticación. ¿Qué significa decorticación? Es como consecuencia de una infección pleural antigua o, en este caso, de una hemorragia pleural por traumatismo u otra causa que se puede formar una corteza
fibrosa sobre la superficie del pulmón que le impide ventilar adecuadamente y por ende va a reducir su volumen. Entonces, con lo que se llega a, este paciente va a llegar a lo que es una insuficiencia ventilatoria. Entonces, para poder conseguir que el pulmón vuelva a estar libre y recupere su tamaño normal como tal, lo que se le hace es le estirpan esta corteza realizando una intervención que pues se le denomina decorticación. Entonces a eso es que se refiere. Entonces se le realiza fijación de lo que es el séptimo, octavo y noveno con clip de titanio. En el octavo vemos que este requirió 2 clips para su estabilización, ¿sí? Como vemos uno aquí y otro más adelante. El paciente, en cuanto a su evolución postquirúrgica, demostró ser satisfactorio lográndose el destete del ventilador durante las primeras 24 horas, manteniendo una saturación de oxígeno de 95% por pulsiometría con oxígeno ambiental. La evolución clínica del paciente pues, fue favorable, siendo dado de altas y mayores complicaciones. Y a este se le hace una radiografía, un control al primer mes, pues para ver cómo se encontraba el paciente y mostró una ampliación de ambos campos pulmonares y una adecuada fijación costal. Entonces, como vemos, así se vería pues prácticamente la radiografía con estos clips de este paciente. Entonces, dentro de las diversas técnicas, como conclusión de este artículo, entre las diversas técnicas que existen, hipótesis de fijación costal, ellos decían que el uso de titanio tiene una mayor biocompatibilidad con los tejidos, a diferencia del acero, que este es amoldable y libre de tensión sobre el lugar de la fractura y no es corrosible como tal. Entonces ellos decían que lo convertían en una prótesis ideal, además de que este no usaba tornillos para su fijación, sino que pues utilizaban estos clips envolventes para asegurar lo que eran las costillas. Pero de todos modos ellos decían que no existían estudios comparativos sobre cuáles basar una recomendación para usar un sistema u otro, como lo nombraba mi compañero anterior, Jair. Existen varios tipos de abordaje o de fijación que se le pueden realizar al paciente y pues va a depender de la capacidad del cirujano, de su experiencia, con cuál se encuentra más familiarizado y también del paciente y pues de cuál cuente la institución pues para el uso como tal en los pacientes. Entonces pues eso va a depender mucho. Y pues este sería como tal los videos de inspiración por parte del doctor Marcel. Entonces, con el permiso del doctor, pues lo vamos a reproducir. Sí, por favor. Aquí empieza con una fractura del esternón y más adelante Sí, perfecto. Una pausa ahí si quieres. Ese caso es un caso de un muchacho joven que tuvo un accidente de tránsito. Como pueden ver, hay una fractura importante del cuerpo external en la unión, en el maniubrio external, perdón, con respecto a la unión clavicular, lo cual generaba mucha inestabilidad y pues generaba todo lo que ustedes muy claro describieron ahora en la definición de tórax inestable. Entonces, como para aprovechar el caso y que sea el momento para ratificar esta nueva dinámica educativa, y es que pues a pesar de que no pueden ustedes en este momento asistir físicamente a su rotación en el hospital, en salas de cirugía, pues tener todos estos casos en las plataformas, tenerlos disponibles para que ustedes los vean, pues nos acerca un poco a esa experiencia. Entonces, pues esto ratifica de que todo este trabajo de varios años con estos casos, pues me hace muy feliz de que hoy podamos verlo reflejado con la experiencia visual que ustedes están viendo, ¿no? Entonces, en ese primer caso, pues lo que hicimos fue una estabilización. Efectivamente, utilizamos una placa especial, una placa de titanio,
que maneja el sistema Stracos, y en este caso, si se dan cuenta, es una placa ancha que se utiliza para esternón, ¿no? Continúa el otro video, por favor. Doc, ¿el otro o este que también muestra fracturas costales? No, exacto. Sí, exacto. Sigamos la reproducción, exacto. Ah, ok, doctor. Entonces, este paciente, además de la fractura external, tenía también fracturada la cara lateral, o la clasificación que ustedes presentaron del componente lateral costal derecho, que se lleva a estabilización también con clips costales, Stracos. Y siempre estos casos nosotros en el grupo le hacemos una toracoscopia para verificar la resolución del espacio pleuropulmonar, ¿no? Entonces el paciente se le hace su estabilización, se hace su drenaje, y este video es a las 48 horas, donde el paciente funcionalmente pues está muy recuperado, ¿no? Durante mucho tiempo se consideró que muchas veces la cirugía para tórax azotado o fracturas costales complejas o tórax inestable se creía que generaban un nuevo trauma a la pared torácica, y por tal razón durante mucho tiempo fueron discutidas. O sea, lo que se quería era esperar que las estructuras musculares del tórax se estabilizaran o inmovilizar al paciente, porque se creía que entrar, cortar, estabilizar, pues era un nuevo trauma. Pero ya eso quedó claro a nivel mundial con estudios donde hay absolutamente contundencia en cuanto a la mejoría funcional, el pronóstico funcional del paciente y el manejo de dolor en estos pacientes, ¿no? Entonces, creo que hoy en día el mensaje más grande de esta presentación de ustedes es que esto ya se hace, esto es una realidad. Aquí tenemos otro caso, ¿cierto? Sí, doctor, este es otro caso. Dale. Ah, No, no, ese es el espera. mismo. Ese No, es el mismo. espera. Ahí está este. Este sí fue un paciente que tuvo un politraumatismo, un señor mayor que tuvo un politraumatismo, y si no me equivoco tuvo fracturas costales bilaterales. Y costales bajas, ¿no? Con gran desplazamiento. No sé si noten ustedes esa inestabilidad. Miren cómo las costillas están bailando. Y posteriormente, aquí por ejemplo utilizamos un material diferente. Estas son unas placas de titanio que se perforan con tornillos. Se llaman matrix ribs. No son el sistema Stracos, pero podemos ver perfectamente cómo este sistema también nos ayuda a estabilizar. Y miren, bilaterales, ¿no? El paciente prácticamente estaba completamente disfuncional, con compromiso de ambas de las paredes torácicas bilaterales. Entonces, pues esto es un caso muy complejo, pero miren después la estabilización de este paciente y la forma como ese espacio o esa pared torácica queda recuperado, con una radiografía que evidencia la función. Y en este caso, esta imagen fue 24 horas después. El paciente se pudo extubar inmediatamente después de la reconstrucción, después de estar más de 8 días intubado esperando la cirugía. Es importante que tengamos claro que los protocolos hablan de que la reconstrucción se debería hacer en las primeras 72 horas, pero muchas veces en nuestro medio, por el tema del material de osteosíntesis y las autorizaciones administrativas, pues tenemos dificultades en la programación inmediata, ¿no? No podemos superarlo en 72 horas si no tenemos el material, o sea, no tiene sentido. Entonces, pues esta es una experiencia muy interesante. Y ya eso sería, doctor. Muéstranos la bibliografía. Gracias. Ah, la bibliografía está debajo de cada presentación, doctor. Muy bien, lo felicito, me encantó, creo que es un tema muy interesante. Sí, no hay ningún problema. Varias observaciones. Primero, pues, comentarles a ustedes esa definición que ustedes plantearon al principio de la presentación, y es de diferenciar lo que es un tórax inestable radiológico y un tórax inestable clínico o funcional, ¿no? Porque uno puede tener más de dos costillas fracturadas en dos sitios diferentes, pero el paciente puede estar asintomático. El paciente puede estar caminando sin dolor,
¿Por qué? Porque por la disposición, por la ubicación, porque la fractura no se desplazó, el paciente, su pared torácica, que no solamente es hueso, sino músculos, pues hacen una ferulización de las fracturas y el paciente podría recuperarse. Entonces, este tórax inestable radiológico, pues simplemente es algo que es de definición y que, en fin, no va a tener un impacto en la función y en el dolor del paciente. Eso sería como la primera observación de lo que quería aclararles. Importantísimo siempre en el tórax. Yo puedo decirles que el trauma de pared torácica yo lo definiría como en 3 escenarios. El primer escenario, que es el tórax inestable, que ustedes lo explicaron muy bien hoy. Segundo escenario serían las fracturas costales complejas, que se definen como no un tórax inestable, pero sí la posibilidad de tener más de 2 fracturas, o de más de 2 costillas, y que las fracturas, a diferencia del tórax inestable, que es en 2 sitios, pues es en un solo sitio, pero el desplazamiento de la fractura en esas 3 costillas que están comprometidas es más del 50%. Entonces, eso es lo que hablaríamos de tórax, de fracturas costales complejas, que no es un tórax inestable, pero también tienen gran impacto y hoy en día tienen clara su indicación de cirugía. ¿Sí? Y después, en el tercer grupo estarían las fracturas costales simples, que muchas de ellas pues se les da ese manejo sintomático. Entonces estaríamos operando fracturas costales complejas y tórax inestables. Esas serían como las consideraciones. Muy importante descartar siempre las lesiones asociadas, o sea, la pared torácica pues uno lo enfoca, pero debe descartar un neumotórax, fracturas o lesiones del mediastino, lesiones toracoabdominales, por ejemplo, muchos, y tal vez no sé si los muchachos lograron ver algunos videos también que tengo allí en la plataforma de Intoras Cúcuta de YouTube. Esas fracturas costales bajas pueden romper el diafragma y hacer hernias diafragmáticas y romper vísceras huecas, vísceras sólidas. Entonces es muy importante siempre pensar en que hay lesiones asociadas. Por eso ustedes siempre van a ver que en nuestros videos de fracturas costales complementamos después en la cirugía con una toracoscopia para acabar de resolver bien el espacio pleural, expandir el pulmón, recuperar al paciente funcionalmente. Y eso es lo que vemos a las 72 horas o de recuperación de estos pacientes, que casi que ya están para irse a casa, ¿no? El manejo no es solo cirugía, el manejo es un buen manejo de dolor y una rehabilitación de la pared torácica. Este tema de la rehabilitación de la pared torácica es tan importante como la cirugía. Podríamos decir que uno puede operar bien al paciente, pero si no lo rehabilita no sirve para nada la cirugía. O podría tener pacientes que no se operan, pero se rehabilitan bien, podrían evolucionar satisfactoriamente. Entonces es muy importante la rehabilitación de pared torácica. Esto lo lidera un médico especialista en medicina del deporte y de rehabilitación, lo que denominamos un médico deportólogo o un fisiatra que hace énfasis en pared torácica. Entonces es importante que sepan que esto lo manejamos. Con respecto al material que ustedes describieron, inclusive hablaban en el caso clínico que nos presentaron del artículo, la utilización de esos clips costales, que son como una especie de estabilizadores donde no se perforan las costillas, sino que ella entra como ganchos que abrazan la costilla y la ferulizan, ¿no? Eso es un material de origen alemán, que viene no solamente para traumas, sino también para reconstrucción por cirugías oncológicas y para otros usos más. Pero también hay otras alternativas, como vieron en el segundo ejemplo, de placas de titanio que también vienen diseñadas dependiendo del lado derecho, el lado izquierdo, altas, bajas, posteriores, anteriores, y uno las puede pues, perforar y hacer la reconstrucción como objetivo. ¿Qué les puedo contar al final? Nosotros tenemos nuestra experiencia. Este año contamos con la presentación a cargo del doctor Diego Olivera, que es un egresado de la Universidad de Pamplona, o ya en este momento es el sur rural, quien hizo un trabajo sobre toda nuestra experiencia en tórax inestable y fracturas costales complejas. La presentamos este año en mayo en el Congreso Mundial de Pared Torácica. Llevamos nuestra experiencia del Hospital Erasmo Meós. Entonces nos recibieron 2 escenarios. Uno fue un trabajo que hicimos conjuntamente con la Fundación Bayo de Lili, más de 150 pacientes entre las 2 instituciones, con resultados claros. Ese trabajo inclusive ya ha rodado por el mundo. En la semana pasada, que fue el Congreso Nacional de Cirugía colombiano, el doctor Mauricio Velázquez, que es el jefe de cirugía torácica y del departamento quirúrgico de la Fundación Valle de Lili de Cali, pues presentó su experiencia de pared torácica y en ese momento pues nos presentó como parte de esa experiencia, pues para que ustedes se sientan muy orgullosos de lo que estamos haciendo en el hospital. Y en el Congreso Mundial de mayo nos dieron ponencia, la cual pues fue virtual. Les acabo de mandar a los ponentes de hoy el video de YouTube de la presentación de Diego, simplemente para que lo tengan referenciado y que porque
lo que yo quiero a futuro es eso, que ustedes cuando tengan que presentar un tema como este, pues muestren el artículo de ustedes, del hospital, de Cúcuta, de la gente que está trabajando. Ese artículo todavía no ha salido porque está en revisión editorial. Entonces simplemente les digo que ahí está y como es, hay mucha información que estamos haciendo con ustedes para que ya ustedes tengan ese orgullo de que todo lo que se está trabajando en cirugía torácica en la región, pues ustedes tienen su propia experiencia. Esa sería como la información. ¿Me confirman el grupo si les llegó el YouTube de la presentación de trauma de tórax del hospital? No sé si... Sí, doctor, ya se Sí, señor, pasó al ya lo grupo. compartí. No lo vamos a ver ahora, simplemente quiero que lo compartan, lo miren. Es muy importante que los que sepan que eso se está haciendo aquí en Cúcuta, que no solamente que traigamos artículos de Lima, ni de España, ni de Estados Unidos, no, Cúcuta tiene su información. Entonces me encanta que eso esté ocurriendo. Bueno, no sé si tenga alguien alguna pregunta. Bueno, entonces los felicito, me encantó, fue un tema súper bien presentado, claro, conciso. Por favor, espero que la monografía tenga el mismo nivel y ya les voy a contar por qué. Entonces, doctores, felicitaciones. Vamos a cerrar esta presentación. Voy a parar la grabación porque pues ahora a las 9 tenemos la presentación de otro grupo de compañeros que tiene su seminario acá.